Bueno, Dios les bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Estamos transmitiendo desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Como ustedes ya sabían, como ya se había anunciado, hoy tenemos un compartir de la palabra de Dios sobre algo que enseña la Iglesia Católica, y es que Pedro es el primer papa. Para tratar ese tema, hoy estamos con nuestro amigo Guido Rojas. Él es un teólogo católico que va a estar con nosotros y nos va a compartir desde el punto de vista católico por qué consideran ellos que Pedro fue el primer papa. De mi parte, comprobar por medio de las escrituras que Pedro no fue el primer papa. Pero eso es un compartir de la palabra de Dios entre amigos. Ustedes saben que Guido Rojas se ha caracterizado por su amabilidad, por su decencia para con su siervo, y esos son los debates de Guido, así, entre amistad. Guido, muy buena noche, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Gracias, Alexander, muy amable por tu invitación. Como tú mismo lo dices, somos amigos, de tiempo atrás hemos tenido algunos otros compartir y este tema es muy importante, muy interesante. Yo lo he debatido anteriormente, he hecho algunos estudios, pero bueno, por la invitación que tú me hiciste en referencia a que hemos tenido también otros compartires, por eso acepté, como tú lo dices, cada uno mirar a ver desde su óptica, en mi caso como teólogo católico, en tu caso como un apologista unicitario pentecostal, el tema sobre el apóstol Pedro, que es muy interesante, es muy fascinante, y sobre todo porque pues está fundamentado en la palabra de Dios. Ya es la interpretación que cada uno le va a dar, o también de acuerdo a nuestras propias creencias. Gracias para ti, a toda tu audiencia, un saludo especial, y entonces esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Adelante, Alex. Bueno, con Guido hemos acordado tener dos tiempos, uno de 20 minutos, después van a haber 15 minutos de refutación o contraargumentación, y por último 5 minutos para despedida y conclusión. Eso va a ser el tiempo que hemos acordado. En esta ocasión me toca empezar a mí el compartir. Vamos a empezar. ¿Te parece bien ya, Guido? Listo, te aviso cuando falten cuántos minutos. Me haces así con el dedito 1 minuto. Yo te Bueno, listo, ok. Cuando quieras. Listo, gracias, Guido. Bueno, ya como nosotros sabemos, la Iglesia Católica tiene como uno de sus, eh, digámoslo así, centros de fe, tiene como sus centros de fe el decir que el apóstol Pedro, el apóstol Pedro fue uno de los primeros, o fue el primer papa, el primer papa de la Iglesia Católica. Toman como base o toman como referencia lo que aparece en, en el libro de Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, donde aparece la confesión de Pedro y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por estas dos afirmaciones del Señor Jesús, al decir tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y segundo, al decir a ti te daré las llaves del reino de los cielos, la Iglesia Católica afirma
dice, enseña o manifiesta que Pedro efectivamente fue el primer papa. Pero aquí hay algo que es, digámoslo así, contrario a las escrituras. Y vamos a analizar desde el punto de vista bíblico cada una de estas afirmaciones del Señor hacia Pedro. Pero lo primero que debemos nosotros analizar, lo primero que debemos nosotros ver es en las escrituras si a Pedro se le denomina, se le llama, se le nombra, se le dice papa, que significa padre. Eso es lo que significa papa, padre. Es un vocablo romano, ¿sí? Italiano, que significa padre. Cuando nosotros analizamos las escrituras, cuando nosotros analizamos cada una de las cartas, analizamos Hechos de los Apóstoles y aún hacemos un análisis, no necesitamos hacer un análisis exhaustivo, solamente leer, solamente basta leer las escrituras. Después de esta confesión, después en los Hechos de los Apóstoles, después, escúcheme bien, en las cartas de Pablo, en la carta de Santiago y en las mismas cartas del apóstol Pedro, no encontramos, escuche bien, no encontramos ni un solo instante, momento, texto, verso, donde a Pedro se le llame padre o papa. Para que la Iglesia Católica venga a decirnos, a enseñarnos que Pedro es el primer padre o el primer papa de la Iglesia, eso es falso. Falso. No encontramos ese texto. La Iglesia Católica tendría que mostrarnos, tendría que darnos, óigame bien, por obligación, siguiendo la norma de exégesis bíblica, la cual sabe el teólogo católico Guido Rojas y sabe cualquier persona que haya estudiado un poquito sobre estos temas. La norma bíblica dice que para nosotros hacer una afirmación, una doctrina, tiene que estar sustentada en la Biblia. Y fuera de eso, tiene que haber un texto que tenga un antetexto, ¿sí? O un contexto para poder darnos o hacer una doctrina acerca de eso. Lo cual carece esta afirmación. Esta afirmación carece de eso. Evidentemente carece, escúcheme bien, de esto. No hay un solo texto bíblico que nos diga que Pedro fue el primer papa. No lo hay. No hay ese texto. O el primer padre. Ahora, esto también sería antibíblico. Sería antibíblico porque la misma escritura, el Señor manda y dice, ordena. Esto es una orden del Señor Jesús, que dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Eso sería antibíblico. Por eso, siguiendo esta orden, este mandato del Señor, nosotros no llamamos a ningún hombre Padre. No llamamos a ningún hombre padre, refiriéndonos a hacerlo como eso, como lo que la gente dice que es, a excepción de nuestro Padre, Padre que nos engendra, el Padre que engendra, ¿sí? Tenemos un padre y una madre. Pero aparte de eso, tenemos que seguir esa norma bíblica de no llamar a nadie Padre, porque uno solamente es nuestro Padre, y es el que está en los cielos. Por eso no hay un solo texto bíblico donde los apóstoles se denominen a sí mismos padres, donde alguno de los apóstoles, algún creyente llame a Pedro, lo llame padre. Es más, la historia bíblica nos dice que cuando Pedro salió de la cárcel, por mano poderosa, por mano de Dios, que mandó su ángel y abrió las puertas de la cárcel delante de los carceleros, delante de la guardia, y ellos quedaron ahí petrificados como muertos. Dice la escritura que Pedro llegó a cierta casa y una joven salió a abrirle.
Cuando preguntaron quién era aquel que estaba tocando tan insistentemente y él salir, ella quedó muda. Y al hablar no dijo, escuche bien, no dijo que había sido el padre Pedro o el papa Pedro. No dijo por ninguna parte eso. No lo dijo. No hay sustento bíblico para ello. No lo hay. Escúcheme bien, no lo hay. Ahora, la Biblia me dice a mí que el Señor mismo, eso lo dice en Efesios capítulo 2, dice que el Señor mismo instituyó, no dice padres, escuche bien, no dice padres, no dice papas, ¿sí? Dice que el mismo que descendió fue el mismo que subió para llenarlo todo y que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. Allí vemos que según la orden del Señor no hay padres. Escuche bien, no hay padres, ni hay un sumo sacerdote, ni hay un santo padre. Porque el Señor no instituyó eso. El Señor no ha instituido, escuche bien, eso. No hay texto bíblico, no hay sustento bíblico para ello. Por lo tanto, no podemos nosotros, ya, de una manera folclórica o de una manera autoritaria o de una manera dogmática, en el sentido de la palabra que dogma significa decreto, no podemos nosotros hacer o decir o realizar o mandar que algo suceda como si fuese orden del mismo Dios. No puede ser eso. La Biblia me dice que no podemos pensar más allá de lo que está escrito y que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y a eso se tiene que ceñir la iglesia, sea cual sea, se tiene que ceñir. No se pueden sacar edictos, no se pueden sacar dogmas, no se pueden sacar decretos, no se pueden sacar normas de fe si no están en la Biblia. Si no están en la Biblia. Eso es contundente. Contundente. No hay un solo texto bíblico. Escuche bien, querido amigo católico, no hay un solo texto bíblico que diga que Pedro fue el primer papa o el papa, o que hay padres y que fue el primer padre, o que el Señor dijo que él instituyó, que haya dicho el Señor que él instituyó primeramente a Pedro padre, o a Pedro el Santo Padre, y después los apóstoles, y después los profetas, y después los maestros, y después los evangelistas, y por último los pastores. El Señor no dijo eso. Los ministerios son solamente esos. No hay, además de esos, no hay más ministerios. Es más, Pablo al encargar, escuche bien, al encargar al joven Timoteo y al joven Tito que constituyesen líderes, personas que lideraran la iglesia en los lugares donde él los envió, no dijo constituyan papas, ni dijo constituyan padres. No. Dice que el mandato es constituir presbíteros, que significa ancianos, o obispos, que significa supervisor de la iglesia, o diáconos. ¿Sí? Ese es el cuerpo ministerial de la iglesia al cual Pablo le encargó rigurosamente que cuidasen del rebaño. Obispos, presbíteros y diáconos. ¿Sí? Los dos primeros, los supervisores. El último es el pastorado. ¿Qué significa diácono? En el griego significa pastor cristiano. Eso significa diácono. Búsquelo, pastor cristiano, o servidor, o ministro. Y Pablo, Timoteo y todos los demás, Tito, Epafras, todos ellos eran diáconos y eran ministros. Cuando usted encuentra ahí Pablo, ministro de Jesucristo, se refiere a diácono. Cuando le dice a Timoteo que sea un buen ministro, sea un buen diácono. Y cuando usted lee ahí, está entendiendo que le está diciendo sea un buen pastor, un buen ministro de Jesucristo. Pero la palabra allí es diácono. Y Pablo no les dijo a ellos que instituyera padres o un padre. No. Eso no está en la Biblia. Eso
no aparece en la Biblia. Ahora, ¿cómo poder decirlo? Toman como referencia estos dos textos para decir que Pedro fue el primer papa. Pero aquí no lo dice por ningún lado, aquí no dice que fue el primer papa. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica tiende a decir que aquí se está refiriendo a Pedro, que aquí se refiere a Pedro como la roca sobre la cual la iglesia está edificada. Sobre la roca, escuche bien, sobre la roca sobre la cual la iglesia está edificada. Pero esto también es un error bíblico. Sí, escúcheme bien, es un error bíblico. ¿Por qué? Porque la escritura me dice allá en Efesios, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Sí? Y Pablo, hablando del fundamento, Pablo en ningún momento, escuche bien, en ningún momento dijo que el fundamento era Pedro. O sea, ¿por qué se compara a Cristo como una roca, o en el caso de los católicos a Pedro como una roca? ¿Por qué se compara? Porque en el tiempo antiguo, como no había digámoslo así, los cimientos modernos que hay el día de hoy, tenían que buscar un sitio firme donde poder realizar sus construcciones. Ese lugar era una peña, un lugar firme, un lugar inconmovible, un lugar que no se podía mover. En ese lugar se edificaban los hogares, las casas, los palacios. Ese era el lugar. Ejemplo de eso es el templo de Herodes. El templo de Herodes fue construido sobre una gran roca. ¿Sí? Bueno, dicho eso, por eso se compara el cimiento que debe ser de la iglesia como con una roca. Pero Pablo dice que esa roca no es Pedro. ¿Por qué si Pablo conoció a Pedro, por qué no dice que el cimiento es Pedro, sino siendo la principal roca del ángulo, o sea, el principal cimiento, Jesucristo mismo? Y Pablo mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oiga bien, el cual es Jesucristo. No se puede colocar otro fundamento, sino aquel que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. ¿Sí? O sea, Él es la roca. No hay otra roca. Ahora, ¿cómo es posible decir que Pedro es la roca? Eso sería negar las escrituras. Porque ¿sabe por qué? Porque la escritura me dice así. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Escuche bien, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? Imposible, no hay otra roca. La misma palabra de Dios pone en duda, escuche bien, pone en duda que haya otra roca. Y la Iglesia Católica dice que es Pedro. O sea, hay dos rocas y no hay otra roca. Ahora, si fuese así, el mismo Pedro hubiese dicho en su escritura o en sus cartas que él era la roca. Pero ¿por qué no aparece ninguna de esas confesiones? Ni por un apóstol, ni por un creyente. ¿Por qué no aparece eso aquí en la escritura? Recuerde que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pedro no dice que él es la roca, Pedro no dice que él es la principal piedra del ángulo, Pedro no dice que él es ese cimiento estable. Si fuese así y Cristo le hubiese dicho a él, tú eres la roca sobre la cual edificaré mi iglesia, entonces Pedro no hubiese escrito esto. Escuche bien,
acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El nombre Pedro significa piedra pequeña, Petras, piedra pequeña. Pedro, piedra pequeña. Pero el nombre de la roca que les da a Jesús significa piedra estable o roca estable. ¿Sí? El nombre que se le es dado a Pedro, ¿sí?, como roca, significa piedra pequeña. Pero cuando a Cristo se le identifica como la roca, significa piedra estable o roca estable. Por eso se refiere que Él es la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo. Y el mismo Pedro ratifica eso. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. 2 minutos. 2 minutos, gracias. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Como vemos, Pedro dice que esa piedra viva, ¿quién es? Cristo. No dice soy yo. Si fuese que él hubiese sido esa roca, esa piedra estable, entonces la escritura lo hubiese mostrado, lo hubiese dicho. Pedro se hubiese llamado la roca, la piedra viva, pero él dice acercaos a él, no dice acercaos a mí, dice acercaos a él, piedra viva, piedra preciosa, piedra estable, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vemos que la escritura es contundente. No hay un solo texto bíblico que llame a Pedro Padre, que lo llame la roca estable. Y el mismo Pedro dice, o el fundamento, y el mismo Pedro dice que esa roca es Cristo. Eso es contundente. Hasta aquí mi tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alexander. Ya voy a detener el cronómetro. Entonces, ¿me puedes tú contabilizar el mío, Alexander, si eres tan amable? ¿Tienes ahí cronómetro? Seguido, sí. Bueno, entonces, cuando falten 2 minutos, me avisas también, por favor, si eres tan amable. ¿Listo? Listo. Gracias. Entonces. Bien, bueno, ya escuchamos a nuestro amigo Alexander. Permítame un momentico. Bueno, ya escuchamos la exposición de nuestro amigo Alexander, muy interesante, puse mucho cuidado. Hay varias cosas que dijo que es necesario también, evidentemente, de la parte católica, pues aclarar, como decíamos, esto es un compartir, es un diálogo, no es un ring de boxeo. Lo primero, nuestro amigo Alexander Escobar hace mucho énfasis en el término papa, y eso es verdad, el término papa como tal no aparece en la Biblia. Pero si nos vamos a basar solamente en la Biblia también la iglesia a la cual nuestro hermano y amigo Alexander Escobar Cerrato pertenece, hay también un pilar de fe, por ejemplo, para ellos, que es el término unicidad, que ese tampoco aparece en la Biblia. Entonces, si por ahí vamos a hablar de términos que no aparezcan en la Biblia, estaríamos pues a la par. Pero sí la doctrina como tal, lo que la Iglesia Católica afirma con el apóstol Pedro, y eso es bíblico, es la primacía o la autoridad o el liderazgo que tuvo este apóstol por la misma iniciativa de Jesucristo, por el mismo diseño de Jesucristo. Eso es lo que nosotros decimos, que ahí lo que fue la importancia de Pedro, en lo que fue no solamente en los evangelios, en el ministerio público de Jesucristo, sino también lo que fue en la iglesia primitiva y después posteriormente en la historia del cristianismo. Eso es más o menos lo que yo voy a tratar de defender o más que todo compartir en esta primera sección. Ahora, el término papa, así como decía nuestro amigo Alexander, viene de un término en latín, no solamente es padre, sino también pastor, o sea, padre y pastor, en un sentido espiritual, porque nuestro máximo líder, nuestro pastor principal es Jesucristo. Una de las cosas que quiero aclararle a Alexander Escobar y a todos los apologistas que no son católicos, es que ellos piensan que la Iglesia Católica es la iglesia de Pedro o que la Iglesia Católica está edificada sobre Pedro, y no es así. Nosotros no decimos eso, no hay un documento oficial ni en el Concilio Vaticano II, ni en el Catecismo de la Iglesia, ni en ninguna encíclica, ni en ninguna
que haga parte del magisterio donde digamos nosotros que Pedro va a reemplazar a Jesucristo. Jesucristo es la cabeza principal, Él es la piedra del ángulo, Él es el pastor, Él es el esposo, Él es el guardián, Él es el novio de la iglesia. Eso lo decimos, pero creemos que Él delegó al apóstol Pedro para que él siguiera una función ministerial cuando él regresara al cielo, que es lo que vamos a explicar a continuación. Sobre el término que también que dice Alexander Escobar hace rato, que no aparece el término padre en relación de los apóstoles con sus discípulos, pues está equivocado porque sí aparece. Es fácil eso de refutarlo. Por ejemplo, si vamos a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 1, Timoteo era un discípulo fiel, Alexander lo está diciendo, era un episcopo nombrado directamente por Pablo, y mire cómo él se dirige, Pablo, cómo se dirige a este episcopo. En el capítulo 2, verso 1 dice, y tú, hijo mío, hazte fuerte con la gracia de Jesucristo. O sea que si Pablo consideraba a Timoteo como un hijo espiritual, asimismo la Iglesia Católica considera a Pedro como un padre o un guardián o un pastor en un sentido espiritual a los fieles que conformamos esa iglesia de Jesucristo desde hace 21 siglos atrás. Pero no solamente eso, también el mismo apóstol Juan también en una epístola, esta epístola ya es más universal porque no tiene un destinatario como tal, por eso el término católica en griego, dice también lo mismo. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, verso 1, también dice, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno pecara, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo, que es el justo. Y así sucesivamente, después en esa misma epístola, en el capítulo 18 también aparece hijos míos, más adelante también en el capítulo 3, verso 7 también dice hijos míos, en el capítulo 3, verso 18 también dice hijos míos, no amemos solamente palabras, sino con hechos y verdad. Bueno, entonces así sucesivamente, eso también es un argumento que no es, pues, por así decirlo, algo que sea, pues, que no tenga base bíblica para sustentarlo. Ahora, quiero repetir que también de los títulos que le damos nosotros al Papa es el de obispo de Roma, porque como tal los apóstoles no tienen reemplazo, pero sí los que son los episcopos. Nosotros pensamos que si hay una sucesión episcopal en Roma, constatado por la historia, por la arqueología, por los mismos historiadores antiguos como Eusebio de Cesarea, por las mismas catacumbas en Roma, que eso lo voy a dar en la parte final. Ahora, solamente nuestro amigo Alexander Escobar se dedicó a un solo texto de Mateo 16 del 13 en adelante, pero hay muchos más textos donde vemos una primacía, una autoridad o un liderazgo de Jesucristo sobre el apóstol Pedro, y lo vamos a ver desde las Sagradas Escrituras. El primero de todos es el que aparece en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso del 40 al 42. Vamos a mirar lo que fue ya el inicio del ministerio público de Jesucristo en este Evangelio del apóstol y discípulo amado. Dice Primera de Juan capítulo 1, verso del 40 al 42, los primeros discípulos, dice, uno de los dos que siguieron a Jesús, que fue Andrés primero, por el testimonio de Juan, Juan el Bautista era Andrés, es muy interesante, el hermano de Simón Pedro, aquí mismo lo está diciendo. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Es muy interesante cómo desde el principio los apóstoles identifican a Jesucristo como el Mesías. Aquí mismo dice que quiere decir Cristo, término Mesías en hebreo o Cristo en griego. Masías o Christus quiere decir el ungido, el sagrado, el consagrado, el esperado, el anunciado, el que estaba en relación directa de Daniel 7, 13, 14 sobre el Hijo del Hombre, y lo llevó a Jesús. Pero Jesús, mirando a Pedro, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Mire bien que Pedro ya Jesucristo desde el principio de su ministerio público tenía ya una preponderancia especial con Pedro, porque dice, tú eres Simón, así se llamaba, y en adelante se llamará Cefas en arameo, que quiere decir Pedro o roca. Entonces, aquí vemos que el primer apóstol, por así decirlo, que se encuentra con Jesucristo es Andrés, su hermano. Reconoce que Jesucristo es el Mesías o el Cristo. Sin embargo, cuando lo lleva ante la presencia de su hermano Pedro, es Jesucristo a este apóstol el que le dice que él será llamado Cefas, al único que le cambia su nombre, que quiere decir Pedro o quiere decir roca, en el sentido de que Jesucristo es la piedra principal y Pedro la piedra base. Es otra cosa muy diferente, porque eso aparece pues en la Biblia, todo ese juego de palabras de Petros, Petras, Cefas y todas, pero está claro que Jesucristo mismo le cambia su nombre a este apóstol que llamaba Simón, pescador del lago de
de Genesaret y hermano Andrés. Hay otro pasaje también, ya en relación a otros apóstoles, aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso del 8 al 11. Por eso es bueno aclarar con las Sagradas Escrituras y darle pues la exégesis que cada uno de nosotros pues lo ve así con la asistencia del Espíritu Santo. También en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, verso del 8 al 11, aparece también otra muy importante. Después de la primera pesca milagrosa, también aparece ya en este evangelista, dice, al ver esto, al ver cómo las redes están a punto de reventarse por el poder que tenía Jesucristo en el mismo lago de Genesaret, al ver esto, algo muy importante también ya, posterior a la primera alusión que hacíamos, al ver esto, Simón, Pedro, porque aquí ya aparece el término Pedro en relación a Simón, se postró a los pies de Jesús, postrarse, proscuneo en señal de adoración, de respeto, de veneración, de exaltación, sabiendo que está ante la presencia de un ser superior, y le dijo, muy interesante, quiero que lo que dice Pedro a Jesús, apártate de mí, le dice Pedro, apártate de mí, Señor, curios en griego, dándole a entender la dignidad de Jesucristo como Mesías, como Dios, hecho hombre, como Salvador, porque soy un pecador. Desde el principio Pedro reconoce su debilidad, su falla humana, su carácter imperativo, y él quiere que Jesucristo, que lo ve que es un hombre santo, puro, que es el Mesías esperado, como su mismo hermano Andrés se lo había dicho, quiere que Jesucristo se aparte, él no es digno de cualquier menester, ya lo había anteriormente diciéndole que iba a ser pescador de hombres, pero vemos bien cómo continúa el relato, pues tanto Pedro como los que estaban con él quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado. E igualmente aquí aparecen otros apóstoles, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, o sea, Juan 3. Primero Andrés, aquí también, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón nuevamente, otra vez, solo la atención de Jesucristo va a estar centrada en este apóstol y le dijo, no temas, desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Y después de arrimar las barcas a tierra,